15 participantes. No, tal vez esperamos un momentito más. Un momentito, sí, ¿verdad? Estamos 15 porque son los estudiantes. ¿Cuántos tienes, Rafael, tú? Son 100, ¿verdad? Sí, alrededor de 100, unos Ajá, 95, sí, 96. sí, ¿Y doctor. para qué hora tú lo citaste, Rafael? ¿Cómo? ¿A qué hora están citados? A las 9. A las 9. En aquella época trabajamos mucho la frontera de ustedes de Ecuador con Colombia, que de la parte de Colombia es Cúcuta, ¿verdad? Tulcán. La Sí. que no conozco es la frontera con Perú, no obstante Loja estar a 3 horas, ¿verdad? Sí, Loja es la frontera con el Perú, pero estamos ahí con alguna Zapotillo, unos Dificultades. pueblitos. No, unos pueblitos que están más cerquita del Perú, el límite con el Perú. Con el Perú. La última vez que fui a Loja, quise llegar al borde, ¿no? A la frontera, pero me decían que en ese momento, de esto hace 1 año, 2 años, estaba muy difícil el paso, que se tardaba muchísimo. Teníamos casi más o menos, bueno, generalmente son 6 horas que hacemos de Loja en vehículo hasta la frontera, pero a lo mejor hay algunos momentos cuando está con mucha lluvia, entonces eso sí es más complejo, entonces tenemos mucho más que tiempo. 6 horas más tiempo. Pero ya uno allí pasa rápido o hay dificultad. No, pasa rápido, ya hay una que es una carretera que ya pues está asfaltada y no hay ningún problema, sino que Pero sí son 6 horas. es verdad que el trámite en aduana es bastante largo. Para pasar a Perú. A Sí, Perú, sobre sí, todo cuando ese es el uno... que me decían que era muy largo. Eso tardado. sí, tiene que esperar mucho, bastante ahí, le toma como mucho tiempo ahí estar esperando. No sé cuál es el problema que existe, pero siempre pasa eso. Buenos días, Lucy. Buenos días, Rafael. Buenos días, doctor. buenos Buen días, día, doctor. ¿cómo está? Buenos días, Verita. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Muy Bueno, bien, de lo que tengo Verónica. Qué gusto que estés con nosotros. El gusto es mío, doctor. Para mí es un honor siempre escucharlo y estar presente en sus enseñanzas. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Gracias. Sí. Sí. Bueno, de la frontera con Perú, justamente mi esposo trabaja en la frontera, trabaja en Zapotillo. Estamos, y de aquí de Loja a Zapotillo, que es frontera, son 4 horas en carro particular. Sí, y luego, bueno, por el momento está cerrada la frontera por la cuestión del COVID, pero regularmente por Zapotillo el trámite es mucho más corto. A lo mejor se demorará, si cuando es muy exagerado, 1 hora entre la frontera con Ecuador y luego pasar al Perú, que también tiene que hacer otro papeleo, presentar papeles, y luego desde Zapotillo hasta Piura es 1 hora y media, es 1 hora y media de viaje. O sea que... es más corto por el Zapotillo. Ajá. Zapotillo. Sí, ha sido más rápido, Vero, porque por acá, Sí. cuando pasábamos, era esperar como unas 3, 4 horas para que poder hacer el trámite, que te registran, que te pasan. Pero por Macará es mucho más lento. Más lento. Ajá. Pues vamos a ver si me organizan una excursión y vamos a... Claro, doctor. Cuando Doctor, usted por guste, venga. Zapotillo, encantada. Yo lo llevo por Zapotillo, más corto. Bien, bien. No hay problema. Vamos a ir, vamos a ir. Me gustaría. Me gustan mucho la frontera, fíjate.
los bordes, le llamamos acá. Bueno, nuestra provincia en general es hermosa. La provincia de Loja es, Sí. o sea, tiene unas ciudades, unos pueblitos muy, muy, muy bonitos, muy pintorescos, con unos parques muy bonitos. Las ciudades mismas son acogedoras, la gente es muy buena. Entonces, Exacto. cuando usted venga, doctor, encantado lo podemos Vamos llevar a turistear. Oye, Exacto. y la naturaleza. Es precioso. Mira, el viaje del aeropuerto a la ciudad de Loja es una maravilla. Ya esté Sí. lloviendo, ya esté soleado, ya esté como esté el tiempo, se disfruta esa carretera angosta, esa carretera de curva, es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, vamos a empezar ya. Yo creo que ya hay que empezar y con gusto lo vamos a hacer. Muy bien, pues buenos días a todos los que han llegado en tiempo. No estamos todos todavía, pero se van a incorporar rápidamente. Hoy es sábado 4 de diciembre del 21 y para mí es realmente bien halagador que una universidad de tanto prestigio en Ecuador y también internacionalmente me haya invitado a ser profesor de sus maestrías, ¿de acuerdo? De dos maestrías importantes. Entonces, una es esta y la otra maestría es esta otra que aparece en pantalla. A ambas vamos a desarrollar un curso. Es un curso sobre diseño curricular y gestión de aprendizaje e innovación educativa. Y lo vamos a hacer con la modalidad, tomen apunte, nota, de team teaching o co-teaching. Se traduce poco frecuentemente como enseñanza en equipo de profesores. Es decir, un equipo de profesores atienden un grupo. Por lo regular es una modalidad de enseñanza que se emplea cuando el grupo es muy numeroso. También se emplea esta modalidad de enseñanza cuando se opta por la inclusión educativa. También se utiliza esta modalidad de enseñanza cuando hay alguna alternativa innovadora de atención a la diversidad. En nuestro caso, dado el tamaño del grupo, hemos optado por esta alternativa de co-teaching o team teaching. Es decir, un grupo de profesores trabajamos juntos para atender las necesidades de aprendizaje en una área determinado de un grupo, en este caso de ustedes. Yo soy Ramón Ferreiro Gravier. Pertenezco a esta universidad que está aquí en la Florida, en Estados Unidos, y a su vez formo parte del staff de este instituto de investigación. Pues a partir de hoy, durante 8 semanas, seré profesor de ustedes, pero no estoy solo porque vamos a trabajar en equipo. Conmigo está 8 compañeros y yo 9. 9 profesores atendiendo vuestras necesidades de aprendizaje y de crecimiento profesional en el área de currículum, de innovación. Les presento a la doctora Lucy Andrade. Bienvenida, Lucy, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Muy buenos días, estimados maestrantes, un gusto saludarlos. Junto aquí, pues, al equipo de mis colegas, tutores, Magíster Paola Villarruel, Ofelia Benítez y Sandra Maurera, pues estaremos acompañándolos en este módulo de análisis e innovación curricular a todos los estudiantes de la maestría
en educación, en innovación y liderazgo educativo. Para nosotros, como equipo de profesores, junto al doctor Ramón, es un gusto generar o desarrollar una experiencia de aprendizaje que estamos seguros va a ser muy significativa para todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias. Y con nosotros también está el magíster Rafael Jamar. Buen día, Rafael. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto. Bueno, algunos ya los conozco ya. Les deseo la bienvenida en este nuevo ciclo y bueno, mi nombre es Rafael. Ya nos conocemos algunos de ustedes y es un gusto volver a trabajar con ustedes. Mucho gusto. Pues gracias, Rafael. Bueno, pues iniciamos. Fíjense, los 9 que formamos parte de este equipo de profesores tenemos un reto, un desafío que está resumido en esta caricatura. Lean la caricatura. ¿De quién es? Es de Frato. ¿Quién es Frato? Bueno, Francesco Tonucci, un pedagogo italiano que toda su pedagogía la hace con caricaturas. Frato. Si ustedes ponen en la cajita de búsqueda de su teléfono inteligente Frato, lo van a conocer más. O ponen Francesco, debe ser Francisco, Francesco Tonucci. Bueno, este es un destacado, muy destacado pedagogo italiano. También en YouTube cuelgan sus conferencias. Y miren lo que él dice que es el reto de todos aquellos como nosotros, el equipo de 9 profesores que va a trabajar con ustedes. Es decir, tratar de evitar el que yo te digo que hagas, pero no hacer. Eso es un gran desafío. Vamos a ver cómo nosotros eludimos, vencemos ese desafío. Para empezar, miren algunas recomendaciones, algunas sugerencias. Todas son válidas y nos las dan la experiencia de muchas horas de trabajo en línea, a distancia. De ellas, todas son importantes. Quisiera resaltar la que está sombreada. Les pido que en la misma medida en que avanzamos, ustedes tomen notas, tomen apuntes, el valor del apunte. Cuando uno toma nota, escribe, y la escritura, según un pedagogo ilustre, notable, genio de la psicología y de la educación, Vygotsky, decía que cuando uno escribe, piensa 2 veces. Cuando uno escribe, planteaba, uno procesa de forma muy personal la información. Cuando uno escribe, decía Vygotsky, deja huella a nivel de corteza cerebral y esas huellas pueden ser rescatadas a posteriori en cualquier otro aprendizaje. Entonces es bien importante que en la misma medida que avancemos, ustedes tomen nota de aquello que le va llamando la atención. ¿De acuerdo? Además, el tener notas es algo muy personal, que a posteriori puedes retomar metacognición y evocar qué dijeron, cómo lo dijeron, etcétera. Muy bien. Aquí en este curso, el tema más importante, centrar el concepto clave, es el concepto currículum. Y le hemos llamado a esta primera videoclase un desideratum llamado currículum. Los invito a buscar en un buen diccionario la palabra desideratum. Para darle algún clue, alguna orientación, los desideratos existen y existen en la ciencia. Los químicos hablan constantemente del gas
ideal y están trabajando buscando un gas ideal o logrando el gas ideal. Sin embargo, en buena medida nunca lo llegan a obtener. Pues igual nos pasa a los pedagogos. Siempre estamos trabajando para tener un buen currículum, hacer un buen currículum. Ahora, ¿lo alcanzamos? Es cosa que hay que ver. Bueno, les recuerdo el empleo del término, de nuestro término clave, currículum. En español, su plural es currículos. Pero si nos vamos al latín y queremos utilizarlo en su modalidad original, el plural es currícula. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio. ¿De acuerdo? Necesito que se dispongan para dejar huella. Esta videoclase está grabando y posteriormente los tutores, los profesores del curso, revisamos la grabación. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Deben de participar. La participación en la videoclase incide en la evaluación del curso. ¿De acuerdo? En la pantalla, a la derecha, existe la llamada cajita del chat o el chat. Entonces, vamos a participar escribiendo una opinión breve en la cajita del chat. ¿Me siguen? Es decir, este es un ejercicio y ustedes deben participar en clase. ¿De acuerdo? Y aquí participamos de forma muy objetiva porque dejamos huella de que estamos presentes, de que estamos activos, como exige todo aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste nuestro primer ejercicio en clase? ¿En qué consiste? Bueno, en observar una lámina, una gráfica que yo voy a proyectar, la observan, piensan al respecto y van a la cajita del chat y en no más de 6 palabras ustedes escriben su opinión. ¿De acuerdo? Para eso tenemos solamente 30 segundos. O sea, en 30 segundos deben de dar ustedes una opinión sobre la gráfica, el dibujo, la caricatura que va a aparecer en pantalla. 30 segundos. Escribir lo primero que le sugiere lo que yo voy a proyectar. ¿Listos? 1, 2, 3. Ahí está la ilustración. Corre tiempo. 30 segundos. Muy bien, 30 segundos. Han escrito lo primero que le vino a la mente, que les sugiere esa ilustración. Por favor, ahora chequen, vean lo que escribieron sus colegas, los otros miembros del grupo presente en la videoclase.
Interesante, ¿verdad? Y es que ya las felicitaciones tienen que estar siempre presentes, porque los que aquí estamos, los presentes acá en este curso, todos de una u otra forma estamos vinculados a la educación y estamos preocupados por ser cada día mejores. Por eso nos hemos inscrito, matriculado en una maestría. Es cierto que exige estudiar una maestría, pero es algo muy noble, porque es un reflejo de que queremos contribuir al desarrollo social, al desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra gente, de nuestro país. Entonces, miren, eso es algo elogiable, eso es algo de felicitaciones. Y esta maestría, poco a poco, los distintos cursos van a ir contribuyendo a convertirlo a cada uno de ustedes en mejores profesionales, en expertos en educación. Y esta materia, este ejercicio contribuye esta asignatura, contribuye de sobremanera a esa gran meta, que ustedes sean expertos, especialistas en educación. Muy bien, vamos a otro ejercicio. Ya les dije que el término clave aquí es currículum. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a otro ejercicio. Estén atentos. Estamos siempre dejando huella, evidencia de nuestra participación. Y el que participa, aprende. Este es muy sencillo. Ustedes en una escala del 2 al 10 deben de autoevaluarse. Autoevaluarse. Cada uno de nosotros nos conocemos, pero que muy bien. ¿Quién puede conocernos más que nosotros? Pues del 2 al 10, ¿qué tanto sabes de currículum? Vas a la caja del chat y pones 10 o pones 5 o pones 2, según tú consideres. 1, 2, 3, 30 segundos. Corre tiempo. Muy bien, 30 segundos. Hemos pensado rápidamente y hemos emitido una valoración provisional. ¿Cuánto sabemos de currículum? ¿Cuál es la evaluación al respecto que nos podemos dar? ¿Sabemos mucho? ¿Relativamente poco o casi nada? De 0 nunca partimos. Siempre sabemos algo. Máximo con currículum. Porque el currículum, como pasa con otros temas, tiene dos vertientes. Una, currículum como ciencia, y el otro, currículo como práctica. ¿De acuerdo? Entonces, es posible que como disciplina científica conozca poco, pero es posible que como práctica conozca bastante. ¿De acuerdo? Ni nunca partimos de 0, ni nunca conocemos lo suficiente como para cruzarnos de brazos. Pero ese registro, ese autorregistro de dónde estamos, qué conocemos, qué experiencia tenemos, cómo iniciamos, en este caso, este curso sobre currículo, es bien necesario. Bueno, pues ahora yo quiero, después de esta introducción
yo quiero presentarle a grandes rasgos el curso, ¿de acuerdo? El plan docente general del curso. Esto lo tienen ustedes en el aula virtual. Le llamamos aula virtual a toda la información que consideramos ustedes deben de tener en la plataforma Canvas. Ese espacio que nos han destinado para coincidir, estar en intercambio de ideas, de información, atender sus necesidades, ustedes presentarnos sus evaluaciones, etcétera, le llamamos aula virtual. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto está en el aula virtual, pero vamos a hacerle un repaso. Después pueden ir y detenerse y profundizar. El curso tiene 4 unidades y dura 8 semanas. Comenzamos hoy, 4 de diciembre, y terminamos en enero. 4 unidades, 2 por semana. 2 semanas cada unidad. La finalidad del curso es la que aparece en pantalla. Recuerden, los que presentamos en una lámina, en una diapositiva, etcétera, el profesor no debe de leerla. Se presenta y se invita al estudiante a que lo lea, porque al leerlo el estudiante hace un procesamiento muy personal y muy de construcción de su conocimiento. Recuerden, la información se comparte, pero el conocimiento es personal. ¿De acuerdo? Muy bien. El contenido de este módulo, de este curso, está también en el aula virtual, así como las competencias. Vamos a desarrollar en total, vamos a trabajar para desarrollar 4 competencias. Vamos a desglosar un poco en sentido general. La primera unidad, la comenzamos hoy, tiene que ver con el léxico de la disciplina y de la práctica currícula. Y las disciplinas, incluso la práctica, se mejora cuando uno entiende bien los conceptos, los constructos implicados. Y estos se entienden bien cuando tenemos una correcta definición de esos términos. Esa es la finalidad de la unidad que comenzamos hoy. Y la competencia es apropiarse, consiste en apropiarse de una estrategia para definir correctamente cuánto concepto nos relacionemos, trabajemos con él. Porque veremos más tarde, el concepto es la unidad del pensamiento. Bien, esa es la unidad 1. Estamos presentando el curso de forma global. Toda esta información con más detalle está en el aula virtual. La número 2, también 2 semanas, tiene la finalidad de hacer un recuento de cómo se ha venido gestando, evolucionando todo lo relacionado con el currículo como disciplina científica y también como práctica. ¿De acuerdo? Y la competencia a entrenar, por lo tanto, la evidencia de aprendizaje a entregar es una línea de tiempo. Esto, las líneas de tiempo, es un visualizador. Ustedes conocen los mapas mentales, los mapas conceptuales. Bueno, pues la línea de tiempo es un visualizador que nos ayuda a poner orden
en la evolución de un fenómeno, en este caso, el desarrollo de la ciencia del currículo y de la práctica del currículo. Muy bien, en enero estaremos ya en la unidad número 3. 2 semanas. Y aquí ya vamos a trabajar de lleno lo que se da por llamar diseño instruccional. Hay quienes prefieren hablar de diseño educativo, formativo, ¿de acuerdo? Y los distintos modelos de diseños curriculares que existen. La competencia a trabajar, por lo tanto, la evidencia de aprendizaje a presentar es otro visualizador. ¿Cuál es? Infografía. Están de moda las infografías. Entonces, como docente debemos aprender a hacer infografía y más aún estar en condiciones después de vivenciar, hacerlas, orientarlas a nuestros estudiantes. Entonces, una infografía que presente en resumen los más importantes diseños curriculares de hoy en día, diseño de instrucción. Muy bien, y ya en enero también, para ir finalizando el curso, la 4ª unidad. Todas las unidades, 2 semanas. Y todas terminan con la presentación por parte de ustedes de una evidencia de aprendizaje que denota, refleja el nivel de apropiación de una estrategia y por lo tanto de una competencia. Esta última unidad está dedicada a la innovación curricular. ¿A qué ideas, qué principios, qué criterios debemos tener presente si queremos realmente en el nivel que trabajamos hacer algún aporte y ir creando un legado de nuestro trabajo profesional? Aquí la evidencia de aprendizaje, tanto la competencia a desarrollar, es ser capaces de exponer con argumento y convencer. Y lo vamos a hacer mediante un clip, o sea, un videoclip pequeño, breve, de 2 minutos, en donde nosotros nos vamos a proyectar como expertos en currículum, en educación, ¿de acuerdo? Con la finalidad de convencer a quien nos ve, a quien nos oye. Un elevator pitch, ¿de acuerdo? De 2 minutos. Para todo ello, para la línea de tiempo, para la definición de concepto, para la infografía, para el elevator pitch, ustedes van a recibir pues orientaciones precisas. El papel nuestro del equipo de profesores, de los 9 profesores, es ayudarlos a ustedes. ¿De acuerdo? No están solos, están con nosotros. Y la obligación nuestra es ayudarlos a ustedes, contribuir a su aprendizaje como expertos en educación. Entonces, por eso hablamos de que deben de entregarnos evidencia. Es una corriente bien importante. Vamos a ver cómo lo hacemos y lo hacemos bien. Y para eso vamos a trabajar con estándares, con criterios de calidad. Si nosotros les decimos una línea de tiempo, le entregamos los criterios de calidad. Si nosotros le pedimos una infografía, le entregamos los criterios de calidad de esa infografía. Y todo ello para plantear 3 categorías de evaluación que se traduce en números a posteriori, o sea, posteriormente. El papel nuestro, ¿cuál es? Ayudarnos en todo momento. Los tutores, como creo que le llamamos allá, en el marco de esta maestría de la UTPL, nuestro papel principal no es de transmisor de información, ¿de acuerdo? Es
de ayudarlo a que ustedes procesen información que les permita apropiarse mediante estrategias que les vamos a dar de información y que vayan construyendo su conocimiento. Para eso, si ya han tenido la oportunidad de estar en el aula virtual, tienen en todas las unidades notas técnicas, la estrategia, tienen microvideo, pero también guías, están los criterios de calidad, etcétera, etcétera. Y la sesión de anuncio, que en estos vamos a darles también orientación. Muy bien, dicho todo eso, llegó el momento de escuchar preguntas. ¿Qué inquietud, qué pregunta pueden tener con relación a la presentación somera, general, global del curso? 8 semanas, vamos a estar juntos, diciembre y enero, 4 unidades, 4 temáticas, 4 evidencias de aprendizaje. Preguntas. Carlos tiene una pregunta, doctor. Es cierto, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenos días, doctor, a todos, compañeros, compañeras, a los docentes igual. Bueno, la más cordial de las bienvenidas a esta nueva tutoría y obviamente al inicio de este nuevo módulo. Mi pregunta básicamente está relacionada al último punto del entregable, que es el elevator pitch. No sé si es que ahí también se va a incluir algún tipo de informe o trabajo final escrito, porque como vimos en los módulos que recién tuvimos, también nos pidieron ese tipo de tareas, pero acompañada de un trabajo, de un informe. Entonces, no sé si ahí también estará incluido eso. Sí, sí, Carlos, pero acuérdate, en cada unidad se te entrega una guía para hacer la tarea y se especifica qué debes de hacer, qué debes de presentar y los criterios de calidad de ese trabajo. ¿Oíste? No te preocupes, vas a estar orientado, pero te adelanto a la respuesta hecha que sí, que lo acompaña no una tesis, no una disertación, ¿de acuerdo? Sino un sustrato escrito de lo que tú vas a decir. Eso te ayuda a desenvolverte frente a la cámara con más soltura, con mayor precisión, Carlos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por romper el hielo. A ver, otra pregunta. Tú me ayudas, Lucy. ¿Quién levanta la mano? A ver, Diana. Qué gusto. Buen día, doctor. Buen día. Estimados tutores. Doctor, mi pregunta es en relación a las tareas. Usted nos acaba de informar que tendremos algunas concretas, línea de tiempo, infografía, elevator pitch. Revisando el Canvas, el aula virtual. El aula virtual. El aula virtual. Encontramos más tareas, si se les puede llamar. Para el 19 tenemos 3. Para el 2 de enero tenemos otras 3. 4. 1, 2, 3. Sí, 3 para el 2 de enero. Para el 16 tenemos 3. Y para el 30 tenemos 3. Son 3 en cada. Parece que al final se acaba. ¿Cómo que 3? A ver. A ver, Rafael, ¿me ayudas a responder? Sí, sí, bueno, cada una, o sea, son 3, son una por componente, una de aprendizaje en contacto con el docente, y que se traduce por lo que son las evidencias de su participación a las clases sincrónicas.
O sea que no es un trabajo a entregar, sino solamente su participación. De aprendizaje práctico experimental es el envío de las evidencias de su trabajo por pares, de su colaboración entre pares. Entonces, más se tratan de capturas de pantalla, etc. Y entonces las guías que corresponden a su aprendizaje autónomo. Eso sí. Exacto. En esencia, gracias Rafael, en esencia es una. Todo lo demás es la evaluación formativa de la participación. Es la evaluación formativa del proceso de construcción personal del conocimiento. Por ejemplo, decía al principio, esta videoclase se está grabando. Tenemos ejercicio. El que tú vayas al chat y dejes huella de la pregunta que hacemos, el ejercicio, eso forma parte de la evaluación formativa, Diana. ¿De acuerdo? Pero en esencia es una tarea fundamental, primordial por unidad. Muy bien, Gustavo, bienvenido. ¿Dónde estás? No te veo, Gustavo. Doctor, muy buenas, no te compañeros. veo. Disculpe, doctor, justamente estoy viajando al Cantón Macará. Bien, bueno, cuídate. Disculpe, lo que pasa es que estoy siguiendo la conferencia que usted está dando y agradecido también con cada uno de los docentes tutores del módulo que se nos avecina. Bueno, de mi pregunta estaba lo que preguntó anteriormente acerca de los deberes, estaba justamente en esa parte y al final esto del pitch, como es una recopilación breve de lo que vamos a trabajar, creo que durante todo el módulo, ¿tendrá alguna duración? Porque los elevator pitch tienen una duración de 2 minutos. Ese es un ejercicio que está normado, es internacional. Si tú ahora cuando llegues a tu destino, entras en YouTube y pides ejemplos de elevator pitch, vas a tener muchísimos ejemplos de elevator pitch. Pero todos te dicen 2 minutos. Muy bien, Ufredo, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Buenos días, estimado doctor, estimados docentes, compañeras, qué gusto, les saludo desde la ciudad de Cuenca. Ajá, muy bien. Mi consulta va alrededor del enfoque propiamente del currículo. Entiendo que se hará un repaso por lo que significa justamente el conocimiento alrededor de lo que es el currículo, al igual que la práctica curricular propiamente. En ese escenario, la orientación es hacia el currículo nacional ecuatoriano, hacia el del Ministerio de Educación o algún otro elemento mucho más amplio, no sé, porque se hablaba también del estado del arte, ¿verdad? Entonces, quiero tener un poquito el contexto general de eso de allí. Sí, acuérdate que estás formándote como un especialista en educación. ¿De acuerdo? Esa es tu meta, ser cada vez mejor profesional de la enseñanza, ser un especialista en educación. Los especialistas tienen un nivel tal de conocimiento, de experiencia, de información en sentido general, que prestamos ayuda. La cosa no es repetir lo que el ministerio hace. La cosa es ayudar al ministerio a que sea mejor. Y ese es el papel de los expertos. Y ahí te formas tú como un experto para ayudar en general en educación, pero en este caso, este módulo en cuanto a lo que es currículum. Ser capaz de opinar con criterio propio, pensamiento crítico con relación al currículum nacional, que es bueno. No lo ponemos en tela de juicio, pero puede ser mejor con tu ayuda, con la ayuda de todos. ¿De acuerdo?
Y de eso es de lo que se trata. De darte nortes, puntos de referencia, estrategia, para que puedas ayudar a que ese currículum cada vez nacional, institucional de tu escuela, de tu universidad, de tu región, sea mejor. ¿De acuerdo? Por ahí va. Muy bien, pues vamos a la segunda parte de esta videoclase. Estemos atentos. Ya comenzamos. Banderazo, la unidad número 1. La unidad número 1 que vamos a desarrollar en 2 semanas. Recorran el aula virtual, no es Canvas, es aula virtual y Canvas nos ofrece la posibilidad de tener un sitio, un espacio, ¿de acuerdo? Pero es nuestra aula virtual. Estemos atentos porque viene otro ejercicio, dejan huella y eso cuenta en la evaluación. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Ustedes conocen esta estrategia. Es decir, es lo que en inglés llaman brainstorm. Es decir, es sacar fuera las ideas que tenemos dentro. Eso tiene una utilidad extraordinaria. Es una típica estrategia técnica, si prefieren llamarles de activación. Es decir, yo les doy una palabra estímulo y ustedes van a escribir en la caja del chat cuántas palabras evoca el término estímulo. Y fíjense, a mayor número de ideas, mejor. ¿Ok? Lluvia de ideas. Una estrategia de activación del conocimiento. ¿Cuál es la palabra estímulo? Currículum. Entonces, por favor, 30 segundos, escriban, dejen huella, hagan evidente su aprendizaje, su participación, que le sugiere el término currículum. 1, 2, 3. Todo el mundo escribiendo. Gracias, Maritza. Todo el mundo escribiendo las palabras que tiene en mente relacionadas con currículo. Corre tiempo. Muy bien, gracias. Por favor, revisen lo que otros compañeros escribieron. Revisen y pueden completar su lista. Seguro que los compañeros siempre nos dan buenas ideas y podemos completar las nuestras. Fíjense, los expertos en enseñanza, los expertos en aprendizaje, plantean, mediante sus investigaciones, que nadie empieza en cero. La famosa tabula rasa que la pedagogía de los primeros años de su surgimiento planteaba, no es cierto. Siempre se tiene algo. Siempre se cuenta con algo. ¿De acuerdo? Entonces, con relación al tema que nos reúne, que nos convoca, que vamos a estudiar a profundidad, todos tenemos ideas.
porque hemos escuchado, porque hemos participado en seminarios, eventos, porque tenemos estudios anteriores, etcétera, etcétera. Muy bien, bueno, llegó la hora de darle la palabra al maestro Rafael y vamos a hacer una encuesta. Entonces, estemos atentos, bien atentos, porque tienen que tomar partido. Y por supuesto, tiene que ver con este tema que nos reúne de currículum y la pregunta la hacemos. Rafael, te doy la palabra. La pregunta, ¿qué fue lo primero entre la ciencia o la práctica? Ya está el sondeo. Tenemos 15, 20 respuestas. Ya tenemos 40 respuestas por el momento, no sé. Bueno, demos un minuto más. Recuerden que todos deben dejar huella de su participación en clase. Ya. Ahí tenemos 44 respuestas. Muy poca. Bueno, Ya. pues cerramos con el sentimiento de que tenemos personas presentes que no nos están participando adecuadamente. Acuérdense que esto se está grabando y tenemos manera de comprobar quién lo hace, participa o no, y hay evaluación al respecto. Muy bien. A ver, Rafael, los resultados, compártelo. Bueno, entonces tenemos, ahí no sé si les aparece, un 83% que contesta la práctica y 17% la ciencia. O sea, Muy una bien. gran mayoría. Gracias, Rafael. Oigan, exacto. Lo primero fue la práctica. La práctica surge siempre primero, crea necesidades y la ciencia comienza a sistematizar, a documentar la experiencia. ¿De acuerdo? La ciencia siempre es una respuesta a necesidades. La ciencia siempre es posterior a la necesidad. Excelente, Rafael. Muchas gracias. Excelente resultado. Los felicito a los 40 y pocos que nos respondieron, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a otra pregunta, otra encuesta. ¿Listos? Aquí está la pregunta. Atentos a participar. Estamos en clase y además de escuchar, tomar nota, atender, debemos dejar evidencia de nuestra participación. A ver, Rafael, te doy nuevamente la palabra. Maestro Rafael Ponzo. Entonces, segunda pregunta, ¿qué decide la calidad de la formación? ¿Ciencia, la ciencia o la práctica? $30 segundos para responder. Por favor, todos deben de responder. Ya.
Tenemos 50 respuestas. Muy bien, poquito más. A ver, ¿cuál es el resultado, maestro Rafael? Bueno, ahí están más divididos las votaciones. Tenemos un 46% que dice la ciencia y un 54% que dice la práctica. Ok, ¿qué decide? Muy bien. O sea, reñido, como dices, Rafael, reñido, ¿verdad? La respuesta correcta es, en este caso, la ciencia. La ciencia. Si queremos mejorar la práctica del currículum, miren, no queda de otra. Hay que optar por la ciencia. Currículum como práctica es buena, pero se necesita de la ciencia. Y cuando la ciencia y cómo la ciencia ayuda a la práctica, cuando nuestra práctica con relación al currículo evaluamos, sabemos evaluar el impacto del currículum vigente. ¿Qué pasa en muchos países? No sé la realidad en Ecuador. Que cambia el currículum, pero sin una evaluación de impacto de ese currículum. Cambiamos de diseños curriculares sin una evaluación del impacto del diseño que estábamos aplicando, instruccional que aplicábamos. Que cambiamos el modelo educativo sin una evaluación del impacto de ese currículum educativo. Miren, hay que evaluar los currículum, las currícula vigentes en las que trabajamos para hacer realmente cambios. ¿De acuerdo? Aquí les presento al libro que es casi la Biblia en cuanto a evaluación de impacto, de programa, de curso, de currículum. Fíjense en el nombre del autor, de la autora en este caso. Es un colectivo, es un grupo que se han puesto de acuerdo y aquí son puntos de referencia. Si tú quieres cambiar algo, tienes que presentar, escuchen bien, resultados de una evaluación del impacto que justifique el cambio. No es cambiar por cambiar, es cambiar porque estás insatisfecho, estás incómodo perfectamente, porque lo quieres hacer mejor, pero tienes que tener una evaluación de cómo funcionó para de verdad hacer las cosas mejor. El currículum, acuérdese que orienta hacia dónde nos dirigimos, son intenciones que en la práctica se deben de llevar a cabo. ¿Ok? Muy bien, dicho todo esto, vamos a hacer un ejercicio que requiere mucha atención. ¿De acuerdo? El currículum es un concepto polisémico, es un concepto muy controversial, es un concepto muy aplicable a distintos niveles y cuestiones. Vamos a hacer el siguiente ejercicio si estamos atentos y evaluamos la participación en clase. Nadie, la cosa no es entrar y salir, es entrar y participar. ¿De acuerdo? Ustedes han optado por formarse como expertos en educación y eso exige mucho más que la simple presencia. Entonces, vamos allá. Miren, el ejercicio lo vamos a hacer en la caja del chat. Vamos a hacerlo en la caja del chat. Consiste en ubicar en 3 niveles los siguientes términos que tienen que ver
con currículum. O sea, el currículum a nivel de sociedad, el currículum a nivel de instituciones educativas, el currículum a nivel de aula. Entonces, vamos a considerar 3 niveles. ¿Cuáles son? El mega, el meso o macro y el micro. A nivel mega, sociedad, Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación habla y trabaja el currículum. Perfecto. Pero las instituciones, las universidades, las escuelas, los departamentos, los cantones de educación, también trabajan en el currículum. Eso es nivel meso. Pero en el aula, nosotros, los profesores, los docentes, trabajamos el currículum. Eso es nivel micro. Muy bien. Pues en la misma medida en que se baja o nos acercamos al aula, el currículum adquiere distintos nombres. Mírenlo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, si tú en cada, o vean en cada uno de esos niveles a quién pertenece. Tomen nota. A nivel mega está el sistema educativo en su totalidad, en su globalidad. Eso es labor de ¿quiénes? Del Ministerio de Educación. A nivel macro, meso, es el cantón, es el centro escolar, centro educativo, es la universidad, es la institución educativa que tiene que tener en cuenta lo normado, lo orientado por el Ministerio de Educación. Y a nivel micro, soy yo docente o grupo de docentes que, teniendo en cuenta las orientaciones que vienen de arriba, cristalizamos, materializamos, hacemos real, vivo el currículum escolar. Muy bien, pues dicho esto, comprendido esto, de lo que se trata es de hacer esa derivación gradual, esto le llamamos derivación gradual, con relación a estos términos. Anoten en la libreta, el cuaderno que tenemos con nosotros, esos términos. Son en total 6. Todos tienen que ver con el concepto currículum. Cópienlo, escríbanlo en una hoja, en el cuaderno o en la tablet, en la computadora que los acompaña. Muy bien. ¿Cuántos términos son? 6. ¿Y qué hay que hacer? Distribuirlos en estos 3 niveles. 3 niveles del más general al más específico. Distribuyan estos 6 términos en estos 3 niveles. ¿Qué conceptos de estos corresponden al mega? ¿Qué conceptos de esta lista corresponde al nivel macro? ¿Y qué conceptos de esta lista corresponde al nivel micro? He aquí los términos, conceptos, todos derivados
Por eso hablamos de derivación gradual. Por favor, vayan escribiéndolo en la caja del chat. ¿Cuál ponen, cuál colocan al nivel más general, cuál al nivel intermedio y cuál al nivel específico? Hagan visible el proceso de su aprendizaje. A ver, le vamos a dar ayuda al nivel más general, que es el mega, a nivel de la sociedad, de lo que le corresponde al Ministerio de Educación. Ellos son, a través de sus colaboradores expertos, a través de las consultas que realizan, etcétera, los que plantean un modelo educativo para la nación, para el país, del cual se deriva un conjunto de orientaciones que es el currículo. Ahora, las instituciones educativas tienen, a partir del currículum orientado, que diseñar sus cursos. Es lo que le llaman diseño curricular. Y más aún, los grupos de profesores de una disciplina, de un curso, hacen el diseño, desarrollo curricular, desarrollo instruccional. A eso le llamamos derivación gradual del currículo. ¿De acuerdo? Sobre cada uno de estos niveles y conceptos correspondientes a esos niveles, hay investigación, hay expertos que nos dicen los resultados de sus investigaciones para que nuestra práctica con relación al currículum sea cada vez mejor. Esta es la segunda parte y llegó el momento de preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Se les facilita si tomamos apuntes. ¿Me ayudas, Lucy, con las preguntas? De acuerdo, doctor. A ver, doctor. No tenemos todavía ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Bueno, hago un comentario, doctora Lucy. Mira, el fenómeno curricular existe a nivel general, pero es tan dúctil, tan flexible, tan necesario que se deriva. ¿Es correcto hablar del currículum que sigo en mi aula con mis alumnos? Sí. Pero eso tiene que ver, pero es bien diferente a cuando se habla de currículum a nivel del Ministerio de Educación. ¿De acuerdo? O sea, es un fenómeno que tiene un denominador con varios numeradores. ¿De acuerdo? Entonces,
cuando se habla de currículum, una primera cuestión a precisar es a qué nivel me estás hablando. A nivel general de sociedad, de modelo educativo del país, a nivel de la escuela donde trabajo, de la universidad a la que pertenezco, o del departamento, el área del cual formo parte, o de mi curso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se habla de currículum, hay que ubicar tu posición al respecto en uno de esos 3 grandes niveles que a su vez cada uno de ellos puede tener su desglose, subdivisión. Muy bien. Doctor, aquí quisiéramos consultarle a usted si en esta denominación de los niveles, sobre todo en el que usted habla de este nivel mega, tiene la misma, tiene el mismo significado de macro. Le pongo en el contexto porque nosotros hablamos de nivel macro, meso y micro. Entonces, perfecto. Ahí quisiéramos aclarar si tiene esa misma definición o con el nivel de en medio. No, puedes sustituir. Es un problema de terminología. Tú puedes sustituir a los efectos culturales de ustedes el término mega por macro y hablar de macro, meso y micro. De acuerdo, doctor, gracias. Lo más general a lo más particular. A ver, Joan García, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Joan? No está su micrófono, John. Joan, el micrófono. Sí, ahora sí, vamos. Perdón. Buenos días, doctor y compañeros. La pregunta es sobre lo que nos acaba de explicar. ¿Podemos decir entonces que esto hace referencia en Ecuador al menos a lo que se llama niveles de concreción curricular, que justamente habla de 3 niveles? Nivel macro, que dice del currículo nacional, el nivel meso, que es el currículo institucional y el plan curricular anual, y el nivel micro, que es la planificación de cada unidad que hacen los docentes. ¿Es así o es un concepto diferente? Mira que sí, Joan. Corresponde a la idea. Ahora, acuérdate, el mensaje es, cuando me hables de currículum, ¿a qué nivel me estás hablando? ¿De acuerdo? Porque no habla lo mismo el que está a nivel meso, a nivel de Ministerio de Educación, como el profesor de aula, cuando se refieren a currículum. ¿De acuerdo? Ese es el gran mensaje. Siempre contextualizar, ubicar el concepto a qué nivel corresponde. ¿De acuerdo? Para entendernos mejor, para poder aprovechar mejor los aportes de la ciencia, etcétera, etcétera. Muy bien, nos movemos. Ya vamos a la tercera parte del desarrollo de esta video clase. Doctor, Sí, Ufredo tenía una pregunta. Ah, bien, Ufredo, perdón, no alcanzo a ver. Gracias, entiendo yo que el diseño curricular responde a la proyección y políticas de un país, es decir, hacia dónde quiero llevarlo yo, incluso a partir probablemente de una matriz de producción, de una matriz energética, hacia algún momento, perdón, más que energética, de recursos. Y hace un momento también se hablaba de una evaluación del currículo en el caso de que se quisiera cambiar. Normalmente, ¿cuáles son esos periodos considerando de evaluación y de cambio? Considerando que en el caso de la educación primaria y la secundaria, no hay tanta flexibilidad para que las instituciones puedan incluso en la degradación del currículo pensar en modificaciones que incluso orientadas quizás a su propuesta educativa puedan dar un giro
a la forma en la que se trabajan los aprendizajes dentro del aula, ¿no es cierto? Ahora mismo el Ministerio de Educación tiene solo cierta flexibilidad en el número de horas que se pueden colocar como innovación curricular. Entonces son camisas de fuerza. Hace 2 días atrás salió un acuerdo ministerial en donde la actual ministra estaba dando un poquito más de flexibilidad. Sin embargo, en los últimos 10 años no ha sido así, y en el currículo del 2016 se hablaba de que ya se tiene que evaluar para un nuevo cambio, y probablemente con el asimismo cambio de gobierno haya algún nuevo enfoque. De hecho, el currículo en este instante está orientado por destrezas, antes era por contenidos, hace algunos años, y ahora se habla incluso hasta de competencias. Entonces, ¿cuál considera usted esos elementos como para una evaluación, y además qué flexibilidad deberían de tener las instituciones educativas, no para salirse del currículo, pero sí para tener dentro de la degradación que se plantea, pues algunos elementos desde su modelo educativo, porque ya luego estas se traducen en el aula, ¿no? Propiamente en la planificación microcurricular, que tiene que responder a una planificación del servicio educativo como tal. Gracias. A usted, Wilfredo. Dame tiempo llegar a la unidad número 3, que pienso que en la unidad 3 podemos darte una respuesta bien fundamentada, bien cabal. Pero, te adelanto, el Ministerio de Educación es un ente que necesita ayuda. Es un ente que necesita ayuda profesional. No solamente pienso que en Ecuador, aquí, allá, acullá, en todas partes. Por eso es loable que un grupo de jóvenes maestros, profesores de Ecuador estén haciendo un esfuerzo en ser mejores profesionales de la educación y formarse como especialistas, porque tener un máster es tener una especialidad en educación. Ustedes, cuando terminen, van a estar en mejores condiciones de ayudar a su centro, de ayudar a su departamento, ayudar al Ministerio de Educación. La educación es un fenómeno social, la hacemos todos, pero no es de pico y pala, con respeto al pico y a la pala. Es una labor muy intelectual que requiere mucha formación intelectual. Entonces, este proceso de formación de magíster, de maestro en educación con las distintas menciones, es una inversión que cada uno hace en su desarrollo profesional, pero que hace a nivel del país para contribuir a la educación del país. Hay mucha, con mucho respeto, en todas partes, mucha ignorancia en educación. ¿De acuerdo? Y entonces de ahí es la inflexibilidad. Toda inflexibilidad denota cierto desconocimiento, cierta miedo a hacer las cosas diferentes. ¿Y por qué eso? Porque no están formados en lo que hacen realmente. ¿De acuerdo? Saber matemática no es saber enseñar matemática. Saber historia no es saber enseñar historia. Y nosotros somos gente de aula, de salones de clase, de escuela. Y ahí es donde se bebe la experiencia académica, docente. ¿De acuerdo? Y por eso es el valor, y por eso a la hora que me invitaron estuve presto, porque es un grupo grande. ¿De quiénes? De maestros como yo, de que estamos en un aula, no en una posición burocrática. Las posiciones burocráticas valen, son necesarias, pero tiene que haber gente que le diga, ese no es el camino. Antes hay que hacer tal cosa. Y es un proceso que requiere tiempo. Pero en la unidad 3, tú me lo recuerdas si no lo hago, pero está en el programa hacerlo, lo veo. Gracias, Wilfredo.
Tercera parte. En la tercera parte del día de hoy vamos a hacer nos vamos a detener, lo van a hacer a posteriori, o sea, posteriormente con los tutores, pero vamos a precisar la tarea de estas 2 primeras semanas. Miren, la finalidad de la tarea aparece en pantalla. Estas 2 primeras semanas nos vamos a centrar la atención en ¿qué? En precisar el léxico. Todas las materias, todas las asignaturas, todos los cuerpos de conocimientos habidos y por haber tienen un vocabulario. La pediatría, la arquitectura, la ingeniería, ¿de acuerdo? Basta media vez ir a una consulta médica, el médico como especialista tiene toda una serie de términos que para uno neófito a veces necesita decir que se entiende por tal. O sea que si algo caracteriza a todo cuerpo de conocimiento científico son los términos, son los conceptos. Ustedes tienen una nota técnica, que es un escrito relativamente corto de 2, no más de 3 páginas, en donde le explicamos qué es un concepto. Pero como adelanto, miren, los conceptos son como la célula al tejido humano, son como el átomo a la materia. ¿Qué es un concepto? Es la unidad funcional del pensamiento. ¿De acuerdo? Y si esa unidad del pensamiento la tenemos de forma precisa, concisa, clara, nuestro pensamiento no solamente fluye mejor, sino que convence y nos ayuda a hacer las cosas mejor. Entonces, aclarar qué se entiende por esto, qué se entiende por aquello, es útil, muy útil. Los conceptos son la forma verbal o escrita de plantear la esencia de un fenómeno, de un proceso, de un evento, de algo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando te dicen, oye, ¿qué tú entiendes por amistad? Tener una definición de amistad. Oye, ¿qué tú entiendes por diversidad educativa? Tener tu definición de inclusión educativa, de diversidad educativa, etcétera, etcétera. Entonces, no queda de otra. Si realmente nos preocupamos por hacer las cosas bien, hay que pensar bien sobre esas cosas. ¿De acuerdo? Y para eso, un requisito elemental inicial es que precisemos que estamos entendiendo por cada uno de los vocablos, de los términos, de los conceptos implicados que utilizamos. Entonces le vamos a dar una estrategia que está validada para definir conceptos. Es una estrategia sencilla, exenta de la teoría filosófica que la sustenta para definir. Entonces, por ejemplo, ¿cómo definir lo que es un concepto? Aparece en pantalla. Fíjense que hay 3 colores, 3 partes o 3 componentes de ese párrafo.
rojo, azul, verde. El rojo es clave ante cualquier concepto, amistad. Tú, lo primero que tienes que decir de amistad es un determinante. Es el rojo. La amistad, un tipo de relación humana, puede ser el determinante. Pero puede haber otros muchos más. O cuando te dicen silla, ¿qué es una silla? La silla es un mueble. ¿Qué es un gato? Un gato tenemos varios rojos, varios determinantes. Es un animal, es un cuadrúpedo, es un mamífero, y todo es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, definir, hay que saber definir, porque es clave para el desarrollo del pensamiento crítico, pero es clave para la construcción consciente del conocimiento. Miren, hay dos tipos de concepto, o de definición, perdón. El conceptual, que es cuando tú haces uso de la definición dada por otro autor. Y la operativa o de trabajo, que es la tuya. ¿Cuál ayuda a la persona, y más al maestro, y más al experto? La que es capaz de producir, elaborar. Y para eso les damos una estrategia. Entonces, la tarea número 1 consiste en que de esas listas de términos, tú digas, tú selecciones 10 términos. O sea, la lista pienso que tiene 20 términos, todos relacionados con currículum, todos necesarios tener cierto nivel de precisión de ello para entender el término, el tema currículum. Entonces, de esos 20, 10, tú seleccionas a voluntad propia, por afinidad, etcétera, 10. Y buscas en distintas fuentes las definiciones conceptuales, es decir, las dadas por otros autores. Digamos que yo seleccioné mapa curricular. Entre las 10 que voy a trabajar, seleccioné mapa curricular. Busco lo que dice algún otro autor, que no soy yo, sobre mapa curricular. O por, ¿qué entiende por plan de estudio? A ver, ¿qué entiende? Bien, lo busqué y ya precisé lo que dice otro autor sobre plan de estudio. Pero miren, si siempre utilizo la definición dada por otro, eso es una dependencia intelectual. Y hay que buscar la autonomía cognitiva. Hay que buscar la autonomía intelectual. Hay que ser libre, pero ante todo libre de pensamiento. Y para ser libre de pensamiento, yo no puedo estar utilizando las definiciones del otro. Ok, las tomo como punto de referencia, útiles, muy útiles, pero además debo ser capaz de producir mis propias definiciones. Y a esa le llamamos operativas. Cuando un alumno nuestro es capaz de definir correctamente un término implicado en la tarea, implicado en lo que está haciendo, está gozando de una independencia cognitiva, intelectual, de una autonomía, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se desarrolla su pensamiento crítico. Y esto le ayuda a una comprensión
a profundidad. Entonces, ¿qué queremos en la tarea número 1? Que de esta lista de 20 términos, seleccione 10. Los 10 que yo selecciono no tienen que ser los 10 de otro colega. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces busco las definiciones a cada uno de ellos dado por otros autores. Y de esos mismos 10 hago mi definición operativa. Al final tengo 10 definiciones conceptuales dadas por otro y 10 definiciones operativas que yo me esforcé y utilizando esta estrategia voy a definir. Es un ejercicio intelectual de mucha trascendencia en la formación de un ciudadano que piensa, que toma decisiones a partir de sus argumentos. En esta tarea, como en las 4, les vamos a dar criterios de calidad. Explícito. Ahí está. Criterios de calidad con relación a las definiciones conceptuales, criterios de calidad con relación a las definiciones operativas. Entonces, esta lista, este checklist, estos criterios le permiten a ustedes a la hora de hacer la tarea orientarse y le permite a nosotros los tutores revisar la calidad de su tarea. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejemplos. Por ejemplo, si te preguntan, oiga, ¿qué es un ensayo? Tú, como profesor, debes de ser capaz de precisar definiendo qué es un ensayo. Un ensayo es, ante todo, un escrito académico. No es una novela, no es una poesía, no es una narración. Y utilizamos 3 colores para diferenciar los 3 componentes de una buena definición operativa. Determinante, atributos y complemento. Tienen una nota técnica que se explica la estrategia, también tiene una nota técnica con ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es para ti o para usted, para mí, el pensamiento crítico? Ahí aparece. Igual, determinante en rojo, atributos en azul, el complemento en verde. Bueno, ¿y qué cosa es una videoclase? Esto que estamos desarrollando. O sea, que ante todo término, concepto que empleemos en nuestra docencia, en nuestro trabajo profesional, tenemos a priori que contar con definiciones operativas. Nos pueden servir de referencia y son muy útiles las definiciones conceptuales dadas por otros, pero es necesario, imprescindible, que entendemos en esta escuela por modelo educativo, que entendemos en esta escuela, en este centro escolar, en esta universidad por currículum. Que tiene en cuenta las definiciones conceptuales dadas por otro, sí, pero nosotros como colectivo, como equipo de profesionales, nos pronunciamos haciendo ajustes y sobre todo haciendo coincidir con nuestra historia
y nuestra cultura. Muy bien, miren, en estos libros del cual soy autor, ustedes pueden encontrar más información. He visitado la universidad, la UTPL, y he donado a la biblioteca ejemplares de estos libros. Muy bien, llegado aquí, preguntas. Estamos ya en la recta final. Pregunta. Recuerden, ustedes van a trabajar durante estas 2 semanas con sus tutores. Ustedes van a orientarse a trabajar en equipo con algún compañero. Se les va a explicar en qué consiste. Y tanto la presencia aquí en la videoclase como en el encuentro con su tutor y el trabajo con sus compañeros deben de dar evidencia que van a ser evaluados. Pregunta, ayúdame, Lucy. Doctor, hay una pregunta de Ufredo y él dice si la estrategia RFG se refiere a determinante, atributo y complemento. Sí, señor. Sí, o sea, la estrategia es estrategia de cómo definir conceptos. ¿De acuerdo? Y se orienta que al redactar, a escribir o a verbalizar tu definición, tú tengas claro que debe de tener lo que le llamamos un determinante, atributos o características y complemento que tiene que ver con la utilidad. Más información en la nota técnica. Leer 1 o 2 veces la nota técnica. Al parecer, doctor, quiere entender si estas tres letras RFG hacen alusión a determinante, atributo y complemento. No. Hacen alusión al autor de la estrategia. Así es. Rafael Ferreiro. Entonces, ese es el nombre de la estrategia. Exacto. Está registrada así. Derecho de autor, copyright. Después vamos a hablar de la producción que se espera de cada uno de ustedes. Es decir, porque todo lo que vamos aprendiendo hay que compartirlo y publicarlo. Muy bien, pregunta. Bueno, pues llegó la trivia. Ya estamos finalizando y no nos podemos ir sin antes hacer de nuevo este ejercicio. ¿En qué consiste? Debemos de ir al chat para dejar evidencia de nuestra participación. En este caso, de nuestro nivel de comprensión. Miren, me han oído hablar de hacer visible el aprendizaje. Este es un movimiento de los últimos años muy fuerte. Es un movimiento liderado por un austriaco, un australiano de la isla Australia. En Australia se hacen muchas investigaciones en el campo de la educación. Este señor se llama John Hattie. Se lo recomiendo. Se llama John Hattie. Y acuñó el concepto de visible learning, aprendizaje visible. Es toda una teoría, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta investigación que hizo Hattie sobre qué factores influyen en la educación, se colijó, o sea, se derivó el concepto de hacer visible el aprendizaje. Es decir, que siempre en el proceso, porque el aprendizaje es un proceso de aprender, el estudiante te esté aportando evidencia de cómo va en ese proceso. ¿De acuerdo? Y de ahí hablamos de evidencia de aprendizaje. O sea, muestras, testimonio
a más variado, mucho mejor en cuanto a la formación del sujeto que aprende. Entonces, acuérdense, yo les voy a hacer algunas preguntas, ustedes piensan la respuesta, 30 segundos por pregunta, y me escriben en la caja del chat la respuesta. ¿Listos? 1, 2, 3. La primera. Bueno, es una sola. $30 segundos. Oigan, chequen, vean lo que respondieron sus colegas. Registren. Solamente una alternativa, la A, la B o la C. Miren, la función cardinal del currículo a cualquier nivel es orientación. Orientación de qué hay que hacer, orientación de qué hay que lograr. Eso es currículum. No perdamos el currículum es orientación. Orientación oficial, orientación consensada, orientación de primer nivel, pero siempre orientación. No perdamos el norte. El currículum es algo muy valioso que de tenerlo en cuenta nos permite ver el bosque. ¿De acuerdo? Nos permite ver el bosque. Muy bien, pues ya estamos finalizando y quisiera para concluir que vayan a la caja del chat y me den una respuesta a esta pregunta. Es decir, les doy un tiempo corto, como ya es costumbre, 30 segundos, para que ustedes escriban en síntesis, no más de 6 palabras, algo que se lleva, algo que logramos hoy entender mejor o captar de forma diferente, etcétera, etcétera. 1, 2, 3, corre tiempo. Muy bien, gracias, muchas gracias. Oigan, siempre nos llevamos a el chiste, la gracia, la utilidad es tomar conciencia de qué aprendí, qué fue, qué cambiamos, qué añadimos, qué complementamos. ¿De acuerdo? Siempre nos llevamos algo. No lo minimicemos demasiado. Tampoco exageremos demasiado. Pero el tomar conciencia es imprescindible. La toma de conciencia de qué hicimos, de qué adquirimos, de cómo lo hicimos. Muy bien. Doctora Lucy, ¿algo que añadir, por favor? ¿Cómo seguimos?
No, nada más, muy importante las respuestas de todos. Realmente aquí ellos manifiestan que han aprendido algunos elementos teóricos sobre definiciones de currículo, pero también han aprendido algunas estrategias que les han permitido generar una interacción como mucho más participativa. Entonces, eso es importante de retomarlo aquí dentro de estas tutorías, pues, doctor. Muy bien, muy bien. Profesor Rafael, ¿algo que añadir? No tengo más comentarios. Muchas gracias. A ti. Oye, entonces ahora viene el trabajo con los tutores. 2 semanas por delante trabajando con los tutores. Los tutores son su ángel de la guarda. ¿De acuerdo? Hay que tener una comunicación horizontal y asertiva con ellos. Por favor, vean los avisos que en el aula virtual van a proyectarse y demás. Ok, entonces, Rafael, la foto, ¿verdad? La constancia visual de lo que estamos. Somos muchos, pero somos los mejores. Vamos, hay gente linda. Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues Rafael, el profesor Rafael va a ser el fotógrafo oficial. Y entonces vamos a sonreírle. Vamos, Rafael. 1, 2, 3. La primera imagen. La segunda, Rafael. Sonrían. La tercera, Rafael. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues bonito sábado. No dejen de compartir hoy sábado con la familia y compartir algunas ideas de las aquí planteadas. Les agradezco su presencia y hasta el día 18, sábado 18 nos volvemos a ver. Anoten sus preguntas. ¿De acuerdo? Gracias, doctora Lucy. Gracias, profesor Rafael. Gracias a todo el equipo que hace posible este curso. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a Luego, todos. gracias. Gracias, doctor. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Muchas gracias. Bueno.